exorcismo. Prepárense para un viaje a lo desconocido. Un viaje que tiene como leitmotiv las preguntas que ustedes nos han hecho llegar en estas últimas semanas. Uno de los temas más reiterados, probablemente por el estreno en estas fechas de la precuela de la película del Exorcista, ha sido precisamente qué hay de verdad detrás del fenómeno de la posesión diabólica y de si existen realmente en pleno siglo XXI sacerdotes exorcistas que todavía se dedican a combatir al diablo. En nuestra mesa de trabajo hemos reunido a auténticos expertos que nos van a hablar de esta cuestión y lo vamos a hacer al hilo de sus preguntas. Precisamente por eso, en toda la edición del Otro Lado de la Realidad de esta noche, contaremos en esta mesa con Carmen Porter, nuestra compañera. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Es verdad que el Exorcista ha suscitado muchísimas preguntas de nuestros espectadores. El demonio, Satanás, Belcebú, siempre es una pregunta constante de nuestros espectadores, Javier. Hay cierto miedo a esta figura diabólica, pero también ciertas preguntas porque no se sabe muy bien de qué forma actúa Satanás. ¿Es verdad que en la actualidad sigue actuando, sigue habiendo posesos o es cosa de siglos anteriores? Es una de las preguntas que nos hacen nuestros espectadores, ¿exorcistas oficiales en España? Pues esa misma pregunta la vamos a trasladar inmediatamente a uno de nuestros invitados. Es el padre José Antonio Fortea, sacerdote, teólogo especializado en demonología, demonólogo, y que hace algunos años presentó su tesis El exorcismo en la época actual. También es autor de este tratado de demonología, Summa Daemoniaca, un estudio exhaustivo para teólogos sobre esta cuestión. Padre Fortea, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Le quería preguntar o trasladar esta pregunta que nos hacía Carmen Porter. ¿Es verdad que existen en la actualidad exorcistas oficiales, por decirlo de alguna manera, que trabajen en estos casos? Sí, desde luego eso no presenta ninguna duda. En la Europa más civilizada y más racionalista, en Estados Unidos, hay sacerdotes especializados en tratar este tipo de casos. En Nueva York, Londres, en Alemania. Hay sacerdotes, pocos, muy pocos, pero los hay. Usted lleva unos años trabajando con esta clase de casos que probablemente algunos compañeros suyos de sacerdocio no se atreven a tocar porque son casos bastante impresionantes, y en el ejercicio de su profesión sí dice haber encontrado algún caso de posesión demoníaca real, ¿no? La verdad es que la cantidad de casos que uno ve que no tienen nada que ver con el demonio es tan grande que yo entiendo que exista este escepticismo, pero sí que a lo largo de estos años unos pocos casos presentan todos los rasgos que la Iglesia determina como posesión diabólica. Si tuviera que elegir alguno de esos casos, ¿nos podría describir alguno de esos casos de verdadera posesión diabólica que usted ha visto? ¿Tienen algo que ver con lo que vemos en la pantalla grande, en la pantalla del cine, cuando vemos películas como El Exorcista? Pues el caso típico, lo que podríamos llamar caso tipo, es una persona sin ningún problema psiquiátrico, nunca, y que a raíz de un acto esotérico, Ouija, espiritismo, santería afrocubana, ritos de la New Age, cualquier tipo de acto en el que se invoca espíritus, de pronto presenta unos rasgos que son que se siente mal al entrar a una iglesia, que no soporta un crucifijo que había tenido siempre en su casa, que repentinamente, sobre todo por la noche, a solas en casa, pone los ojos en blanco y comienza a hablar con otra voz. Eso es un caso tipo. Se aplica el exorcismo y esa persona vuelve a la normalidad. Cuando un caso es verdaderamente de posesión, ya puede estar siendo tratado por psiquiatras durante años, que la persona va a ser finalmente relegada como caso crónico. No sé si estos síntomas los identificará el doctor Francisco Alonso Fernández, nuestro siguiente invitado esta noche en el plató del Otro Lado de la Realidad. Él es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid
Madrid, académico de la Real Academia de Medicina, director del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española, autor de innumerables libros, una auténtica eminencia en cuestiones psiquiátricas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estos síntomas de no atreverse a entrar en una iglesia, tener fobia a los objetos religiosos, ¿tienen alguna explicación psiquiátrica o hay que recurrir a la posesión diabólica? Bueno, desde mi óptica, desde luego tiene una explicación psiquiátrica. Generalmente se trata de cuadros de delirio, algunas veces acompañados de alucinaciones, y realmente yo los cuadros que he tenido en este sentido de delirio, alucinaciones, muchas veces delirios alucinatorios de posesión diabólica, son realmente accesibles a un tratamiento psiquiátrico. Es decir, que entran dentro de la psicopatología. Hoy la psiquiatría, pues podríamos decir psiquiatría demonológica, pues realmente es una psiquiatría en donde la demonología se interpreta a la luz de la comprensión, y la comprensión nos lleva a captar estos fenómenos supuestamente demoníacos como diríamos, para simplificar, fenómenos delirantes, fenómenos alucinatorios, trances histéricos, etcétera. Incluso las personas normales, totalmente sanas, pueden tener alteraciones de conciencia extraordinarias que en determinadas culturas también se interpretan como fenómenos sobrenaturales. Es decir, que en este terreno yo creo que hay una doble óptica para contemplar estos fenómenos, la óptica sobrenaturalista y la óptica naturalista, y naturalmente la psiquiatría se encuentra dentro de esta última. Carmen Porter, ¿qué cosas nos preguntan relacionadas con esta cuestión? Pues vamos con las preguntas de los espectadores. Joel, por ejemplo, desde Bilbao nos dice: hola, os sigo siempre y me encantan los temas de miedo. Por eso he ido a ver la película del Exorcista y me han surgido varias dudas. ¿De verdad el demonio puede poseer a una persona? Si es así, ¿cuáles son los síntomas que tiene un poseso? Padre. Bueno, yo soy muy escéptico. Es más, dado el ministerio que realizo de recibir a esas personas que vienen a mí pidiendo consejo, pidiendo ser analizado su caso, debería decir que tengo que ser escéptico y escéptico profesional, viendo todas las posibilidades. Entonces sí, yo después de ver cientos y cientos de casos, conozco muy bien lo que ha comentado el psiquiatra y me parece muy lógico porque si uno lo que ha visto son esos cuadros delirantes, pues uno dirá, ¿por qué tengo yo que creer lo que no he visto? Y a mí eso me parece una postura completamente lógica. Lo que pasa es que en mi caso, digámoslo así, es el caso como el de un psiquiatra al que le envían los casos psiquiatras cuando dicen, esto lo llevo tratando desde hace 2 años, hablo por ejemplo de uno de los últimos casos que me enviaron, y cada vez se aleja más de la literatura que tengo sobre esta enfermedad. Es decir, una vez que uno conoce bien todos los mecanismos de la mente humana, toda la ramificación de enfermedades que puede presentar el DSM, hay casos que se salen completamente de esa racionalización. Pero padre, no ha respondido a nuestro espectador. ¿Cuáles son esos síntomas? Perdón. Sí, los síntomas. Posesión. Bueno, lo que he dicho ha sido un pequeño resumen antes. Los síntomas, una persona de pronto siente presencias fuera de él, puede incluso ver que algo se mueve y al cabo de unos días eso está dentro de él y empieza a hablar a través de él en lo que se llama trance normalmente en psiquiatría, y cualquier terapia a la que se someta no va a dar resultado. Y es curioso, hay casos de posesos que empiezan a hablar lenguas extrañas. Y desde luego hay un hecho que eso lo he comprobado multitud de veces. ¿Y cómo se puede explicar desde la psiquiatría? Yo hablo en latín, que es el idioma que conozco bastante bien, para hablar, incluso a niños de 8 años, y contestan, lo entienden. Entonces aquí lo que vemos es que hay algo más. El síntoma esencial es que la persona va a decir, aquí hay algo más.
que no se explica. Doctor, usted publicó hace algunos años un libro que se titulaba Estigmas, levitaciones y éxtasis, y también abordaba la problemática de la xenoglosia, de hablar en idiomas que no son propios de uno. ¿Esto tiene alguna explicación para la ciencia actual? Bueno, lo que yo puedo decir es que, y con arreglo a mi experiencia, es que la ciencia va cubriendo cada vez más este campo de fenómenos extraordinarios, fenómenos extraños. Cada vez hay menos fenómenos que no tienen una explicación científica. Por ejemplo, yo he tratado mucho en ese libro que usted ha tenido la atención de mencionar, Estigmas, levitaciones y éxtasis, el fenómeno de los estigmas. Y los estigmas, por ejemplo, pues antiguamente se planteaban o como hechos milagrosos o como fraude, y sin embargo ya en mi libro se plantean como fenómenos espontáneos o artificiales. Si son artificiales no tienen por qué ser fraude, porque muchas veces son producto del inconsciente durante el sueño, etcétera. Pero si son espontáneos, tampoco tienen por qué ser hechos milagrosos, porque resulta que hay fenómenos análogos, no religiosos, que demuestran la fuerza de las emociones para cristalizar en alteraciones, en este caso alteraciones de la piel, con determinado significado, etcétera, etcétera. Es decir, que sería casi una manera de materializar los pensamientos, ¿no? Exactamente, una manera de materializar los pensamientos, de materializar las tendencias propias. Por ejemplo, una chica ve cómo azotan por la tarde a su hermano, lo sufre muchísimo, y aquella noche a esta chica a lo mejor le aparecen señales en la espalda idénticas a las que pueda haber tenido su hermano como producto de los azotes, lo cual es algo análogo a lo de los estigmas. Y entonces sabemos que las emociones tienen mucha fuerza para determinar alteraciones de la piel, bien por una vía nerviosa o bien por una vía vascular, de manera que un hecho que era un hecho extraordinario, que no tenía explicación científica, ahora la tiene. Hay una pregunta que sí me gustaría trasladarle, doctor, y también a usted, padre, que nos han hecho muchos espectadores, muchos de ustedes, que es si es necesario creer en el diablo para ser víctima de una posesión. Es decir, ¿hay que tener una fe predeterminada ya en cuestiones religiosas o no? Bueno, yo pienso que desde el punto de vista de la clínica psiquiátrica, indudablemente, para tener un delirio demonológico, vamos a hablar así, porque yo no, la posesión auténtica por la psiquiatría actual está contemplada como un fenómeno delirante, pues evidentemente es más susceptible de tener este tipo de cuadro clínico una persona que cree en el demonio. La prueba está en que los delirios cada vez son menos religiosos y cada vez son más técnicos. Las personas, como creen más en la técnica que en fenómenos de otro tipo, pues resulta que, por ejemplo, personas que tienen un delirio de persecución ya no piensan que le estén persiguiendo los diablos o los malos espíritus, sino que le están persiguiendo porque le envían influencias eléctricas, porque por medio de transmisiones técnicas del teléfono, etcétera, están influyendo sobre él. De manera que el delirio técnico, de contenido técnico, es cada vez más frecuente en detrimento del delirio de posesión demoníaca. Padre, la misma pregunta para usted. ¿Hay que creer en el diablo para ser una víctima suya? Hombre, yo concuerdo totalmente aquí con el catedrático en que es un hecho observado que los delirios cursan más con temática técnica o de otro tipo que con temática religiosa. Y eso tiene unas razones científicas que son muy claras. Sin embargo, cuando se produce un verdadero caso de posesión, es absolutamente indiferente el background que haya en la familia. Me he encontrado con... O sea, los antecedentes o creencias familiares, ¿no? No importa que sean ateos, no importa que la religión no se mencionara nada. Y hablo de un caso, por ejemplo, de una niña de 9 años que tuve. A mí me llegó después de que pasara por el equipo de psiquiatras, y lo que más sorprendía a los psiquiatras era que la familia tenía un alejamiento de la religión total y natural. Y de pronto la niña de 9 años, internada en un hospital psiquiátrico a los 9 años... cosa muy rara en un niño de esa edad, que esté internado y que al cabo de ese tiempo le diga al equipo de la Seguridad Social no sabemos lo que tiene, y es entonces cuando la familia nada religiosa dice, o sea, la tenemos aquí llorando todo el día
aislada, no podía estar ni siquiera con un compañero porque lo asustaba. Y ustedes me dicen que no saben lo que tienen. Fue entonces cuando deciden llamar a la iglesia y me pasan al final ese caso. Pues bien, ¿y se resolvió el caso? La niña presentaba toda la idea que podía haber tenido un poseso de la Edad Media, el conocimiento, todo. Entendía latín perfectamente. Una sola sesión de oración, la niña al día siguiente estuvo en 24 horas en observación y a su casa. Nos quedan muy pocos instantes antes de irnos a la pausa publicitaria. Quisiera hacerles una pregunta para que me respondieran con una frase. Y es su valoración sobre el fenómeno que ha desatado estas preguntas y la inquietud social. La película del Exorcista. ¿Cómo la valoran ustedes, doctor? Yo solo he visto El Exorcista la primera parte, no la segunda. Y la primera parte me ha impresionado simplemente por su ridiculez y por su infantilismo. Bien, padre Fortea. ¿Tiene algo de docudrama o no? No, es una colección de sustos. Una colección de sustos y nada más. En ningún caso una niña en su caso se ha levantado en la cama ni ha protagonizado cosas de este estilo. La película no refleja para nada ni lo que es el rito del exorcismo ni lo que es la posesión. Y en casos que hayan pasado delante de mí, sí, ha habido levitaciones y todo tipo de fenómenos extraños, sí. Pero los psiquiatras dirían que es la energía mental que está rondando por ahí. No, yo sí he estudiado en el libro Estigmas, Levitaciones y Éxtasis y he llegado a la conclusión, y lo documento en el libro, de que jamás en la historia de la humanidad ha habido un caso auténtico de levitación. Bueno, la polémica desde luego está servida y abierta entre ciencia y religiones, la eterna controversia. Carmen Porter, quédate con nosotros porque hay preguntas de todo tipo y de otros temas muy diversos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de unos minutos? Pues vamos a hablar de momias, un tema que también interesa mucho porque mucha gente ha ido este verano a Egipto y se han encontrado con momias y también con historias como la maldición de Tutankamón. Bueno, pues vamos a intentar resolver todo ese tema y también ciudades míticas, la Atlántida. Bueno, pues de momias, de la Atlántida y de otras muchas cuestiones que ustedes nos preguntan cada semana, nos ocuparemos dentro de unos minutos, después de la publicidad. No se nos vayan. Gracias por acudir a esta mesa de trabajo. Hasta pronto. Cambiamos de tercio en nuestra mesa de trabajo del otro lado de la realidad con un elenco de nuevos invitados y de nuevos temas para responder precisamente a todas las cuestiones que nos han ido trasladando en estas últimas semanas y que se van acumulando en la mesa de nuestra redacción. Carmen Porter las ha ido desgranando una a una y nos trae algunas nuevas. Ahora, por ejemplo, hablaremos de momias. Carmen. Pues muchas preguntas en torno a las momias. Por ejemplo, Eusebio Estevez, que nos escribe desde Madrid, nos dice que este verano estuvo en Italia y se quedó muy impresionado con unas momias que había en una catacumba. Nos quería preguntar si sabemos por qué se quedaron en ese estado, si hay alguna explicación lógica o si se utilizó, por el contrario, alguna técnica para momificarlas. Bueno, pues para responder a estas y a otras cuestiones tenemos, por ejemplo, en nuestra mesa de trabajo a Nacho Ares, que es director de la revista de arqueología y autor de bastantes libros sobre el antiguo Egipto, uno de ellos precisamente dedicado a las momias, el Valle de las Momias de Oro, pero que también se ha ocupado e interesado por momias de otras latitudes. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Javier. ¿Estas momias que encontramos por Europa tienen algo que ver con las momias egipcias? ¿Hay alguna explicación sobrenatural o todo se explica de forma natural? Bueno, el caso de las momias que comentaba ahora Carmen a través de la pregunta del telespectador, me imagino que se estará refiriendo a las de Palermo, que además son un caso bastante espectacular y único, me atrevería a decir, en todo lo que es la momiología, que es prácticamente una ciencia paralela a estas ciencias que estudian el mundo de la antigüedad. En el caso de las momias de Palermo, comienzan a darse a finales del siglo XVI, creo que son las primeras, y es una tradición que se lleva a cabo hasta prácticamente comienzos del siglo XX, y además utilizando en algunos casos una técnica totalmente desconocida, llevada a cabo por algunos médicos locales, donde se han conseguido resultados realmente sorprendentes.
sorprendentes, donde es prácticamente imposible discernir, darse cuenta de si efectivamente la persona a la que estamos viendo acaba de fallecer ahora o hace 100 años, ¿no? Hay casos realmente curiosos. Pero supongo, Nacho, además, que todo esto obedece en realidad al concepto del más allá, es decir, a tratar de preservar cuerpos para su viaje al otro lado, en el caso de los griegos a cruzar la laguna Estigia, en el caso de los egipcios a prepararse para su viaje a la Menti. Si me permites, Nacho, voy a introducir también a otro de nuestros invitados. Él es el profesor Federico Lara Peinado, doctor en Filosofía y Letras y profesor de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad, profesor, es el Oriente Próximo, y me imagino que también se ha ocupado mucho de los preparativos del viaje al más allá en las culturas antiguas. ¿La momificación forma parte de esos preparativos de una manera especial en el Oriente Próximo, o es un fenómeno solo de ahí, o también lo encontramos en otras latitudes del mundo? Buenas noches. Desde el punto de vista de la momificación, los documentos del Próximo Oriente Antiguo en ningún caso recogen el tema de la momificación. Tampoco se han encontrado momias hasta el momento presente, por lo que yo sé. Eso sí, tenían una cultura también dedicada hacia la muerte, con una serie de ceremoniales muy fastuosos, sobre todo los emperadores asirios, sobre todo los reyes sumerios, que incluso llegaban a enterrar a un número muy elevado de servidores. Ahora, desde el punto de vista de la deposición del cadáver, utilizan la inhumación y la incineración, pero que se sepa, no utilizan la momificación. Incluso los persas exponen los cadáveres para que sean devorados por las propias aves en unas parihuelas específicas. Por tanto, no se conocen, salvo que alguna momia por circunstancias geográficas o de clima se haya podido conservar, pero de hecho no se dedicaron a la momificación. Es decir, que el caso egipcio es bastante excepcional, por tanto. Me imagino que Egipto y el área también americana y demás, pues será unos anclajes específicos ahí, pero en el Oriente Próximo no han aparecido momias. ¿Y no le resulta curioso a un profesor de historia como usted que en América se momificara igual que en Egipto, cuando supuestamente no había conexiones entre ambas latitudes tan distantes, por otra parte, ¿no? Bueno, esto nos llevaría a unos momentos muy antiquísimos, conectados con el mito del diluvio, porque de hecho, o con las teorías de que la Tierra en un momento era Pangea, toda una unidad, y por tanto era normal que se hubiesen transmitido elementos culturales de un lado a otro. Últimamente hay un profesor que argumenta que los fenicios estuvieron en América, y si tenemos en cuenta la problemática del diluvio y que con la derivación de las lenguas se produce una diáspora, pues ¿por qué no encontrar puntos de contacto? Y es más, entre la cultura precolombina y la egipcia hay muchos puntos en contacto, sobre todo a nivel de preguntas, no de respuestas. Esto es uno de los eternos enigmas que todavía está por resolver. Le voy a guardar para después algunas preguntas sobre el diluvio, porque es un tema que también nos va a ocupar esta noche aquí, ¿verdad, Carmen? Vamos a introducir una serie de preguntas que hemos trasladado a Carmen Pérez Die, la directora del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, al respecto de la momificación y cómo todo esto está vinculado a la comprensión y a la idea que tenían los antiguos egipcios del más allá. Precisamente le preguntábamos cómo entendían los primitivos egipcios, los constructores de pirámides, ese Amenti, esa región de los muertos, ese más allá. Los egipcios pensaban que después de la muerte existía una vida en el más allá, pero para sobrevivir necesitaban un soporte en el cual las partes del individuo, su alma, su ka, la personalidad en la que estaba dividido, encontrara un lugar, el soporte para volver a apoyarse en él. Por ello, él momificaba en el cuerpo. En Egipto prácticamente es impensable, o en ningún momento que se conozca se practicó la incineración, porque el cuerpo era absolutamente necesario preservarlo y mantenerlo. La que fue directora del Museo Arqueológico Nacional y también directora de algunas expediciones a Egipto, a Heraclópolis, también nos explicaba cómo eran esas técnicas de momificación en el Egipto faraónico. El proceso de momificación era largo y costoso. Tenemos referencias a través de Heródoto
Evidentemente no siempre se seguía tan a rajatabla, pero así en líneas generales, digamos que en principio podía durar hasta 70 días. El cadáver era llevado a la Casa de la Vida y desde allí estaban los sacerdotes vinculados a la momificación y las personas que trabajaban en ella. En principio se hacía una incisión en el costado y a través de ahí se sacaban las vísceras que se momificaban aparte. El cerebro se sacaba por la nariz con un gancho que se introducía a través del orificio nasal y el corazón se quedaba in situ porque los egipcios pensaban que el corazón era el lugar donde residía la inteligencia, no lo vinculaban con el cerebro sino con el corazón. Esta parte de la momificación siempre me ha impresionado particularmente. Por supuesto, le hemos preguntado también por algo que quizá muchos madrileños desconocen, que es que en Madrid conservamos algunos ejemplares de momias egipcias bien interesantes. Y Carmen Pérez Díez nos explica cuáles son las que podemos admirar aquí mismo, en el Museo Arqueológico Nacional. El Museo Arqueológico Nacional conserva en la actualidad 4 momias egipcias. 3 de ellas están expuestas, la otra está se guarda en los almacenes del Museo Arqueológico Nacional porque su estado de conservación no es demasiado bueno. Y hay una 4ª en exposición que no es una momia real, es una recreación de momia, es una momia falsa en definitiva, pero que no está pensado como para intentar engañar a nadie, sino simplemente es un soporte para sujetar los cartones que cubrían las momias, que son auténticos. Con respecto a las otras, pues generalmente proceden de colecciones particulares que ingresaron en el museo en el siglo XIX o a principios del siglo XX como resultado pues de donaciones o de ventas que se hacían al Estado en ese momento. Enorme curiosidad es la que suscita el asunto de las momias. Y para hablarnos también de las momias modernas y de algunos casos relacionados con su análisis forense, hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a José Antonio García Andrade. Buenas noches. Buenas noches. Él es asesor del programa de televisión Lo que me contaron los muertos, de gran éxito en televisión española, y profesor de psiquiatría forense en la Universidad Complutense de Madrid. Para usted, profesor, Carmen Porter le tiene reservada una pregunta de nuestros espectadores. Adelante, Carmen. Pues sí, Javier, porque es muy interesante lo del tema de la momificación. Tú decías antes que siempre te impresionaba esa parte de la momificación. No eres el único. Ana García nos preguntaba y nos decía que desde siempre le ha gustado mucho la historia, sobre todo la egipcia, que además está ahorrando para irse este verano a Egipto. Pero lo que más le llama la atención son las momias. ¿Cómo hacía esta cultura para momificar a sus seres queridos? ¿Qué materiales utilizaban? Pues la verdad es que es todo un rito que muchas veces se sigue empleando hoy día en los embalsamamientos, porque realmente la momificación puede ser natural por alguna situación ambiental, como puede ser los grandes desiertos o pueden ser los grandes cimas de las montañas. Entonces conservan bien los cadáveres y se momifican. Pero realmente quizás lo que más nos interesa es pensar por qué se embalsamaban los cadáveres en Egipto, que además muchos de ellos tienen una conservación perfecta, que se ha tratado de imitar y hoy día se ha superado sin duda ninguna el embalsamamiento de los cadáveres. Hay gente que quiere embalsamar a sus seres queridos. ¿En la actualidad? En la actualidad. Ajá. Hay otro hecho que es político, como por ejemplo, durante años, me parece que fue Lenin el que estuvo en la Plaza Roja, que estuvo embalsamado y estaba conservado con desfile continuo y permanente de personas que iban a contemplar a su líder político. O sea que todavía incluso, ya no por razones religiosas, sino incluso por razones políticas o por razones afectivas y emocionales, se contaba el caso de un catedrático de medicina que tenía un gran amor por su hija, la embalsamó para tenerla todo siempre presente y siempre con ella, y verdaderamente eso es un caso que todavía se conserva, el cadáver de la hija de este hombre en el Museo de San Carlos. Dígame una cosa, profesor García Andrade. Ustedes, los forenses, sacan muchísima información apenas de una astilla de un hueso, por ejemplo, durante la consecución de un crimen o la investigación de un crimen.
En el caso de las momias supongo que les darán una información fantástica sobre hábitos alimenticios, la salud, en fin, cosas que un cuerpo normal no les proporcionaría, unos restos mortales normales, ¿no? El cuerpo siempre nos va a decir cosas, siempre nos va a decir cosas. Claro, cuando yo digo lo que me contaron los muertos, se trata de un diálogo, pero de un diálogo forense, de un diálogo racional, no de un diálogo como pensaban aquellos santeros cubanos, ¿no? Pero verdaderamente sí es curioso cómo, pues, yo siempre me fijo, por ejemplo, en las uñas de los pies. Las uñas de los pies de la momia o del cadáver, me dice tantas cosas las uñas de los pies, cuáles son sus conductas higiénicas, cuál es su conducta cultural, es decir, incluso de eso que es tan nimio como las uñas de los pies, les podemos sacar mucha información. Nacho Ares, en el caso de la momia de Ramsés II, una de las más impresionantes que se conservan en la actualidad, se llegó incluso a decir que tenía restos de tabaco, de planta de tabaco, y el tabaco era una planta que no existía en el antiguo Egipto, era una planta americana. ¿Se ha investigado este misterio? ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna hipótesis para explicarlo? Hombre, más que tabaco, lo que se detectó en los estudios que se hicieron a mediados de los años 70 en el Museo del Hombre de París para restaurarla, todas las colonias de Aspergillus y microorganismos que se detectaron y que iban deteriorando la momia, es que había restos de nicotina. Lógicamente son muy pocos los elementos naturales que contienen esta sustancia, y se especuló con la posibilidad de que se hubiera utilizado el tabaco para la momificación de la momia de Ramsés II. Y también, comentando un poco lo que preguntabas ahora al profesor Lara, se especulaba también con la posibilidad de la existencia de esas relaciones ya en la antigüedad, hace miles de años, entre América del Sur y lo que es el Egipto del Valle. Has mencionado una palabra rara entre todas las que has dicho, que es Aspergillus, que supuestamente es un hongo que podría explicar la maldición de Tutankamón. En 1922 se descubre la tumba de Tutankamón, es todavía hoy el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos 100 años, y en esa tumba de un faraón que se encontró intacta con sus tesoros a buen recaudo durante varios miles de años, se produjo un hecho bastante singular, y es que en los años que sucedieron al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, hasta 1929, murieron una cantidad importante de personas asociadas a ese descubrimiento. Se habló inmediatamente de la maldición del faraón. Nacho Ares, ¿esto tiene una explicación científica, o por lo menos hay una hipótesis que trata de aclarar lo que es por este Aspergillus, ¿no? este hongo? Nadie puede negar la presencia de esas muertes, es decir, bien es cierto que no son muertes relacionadas con los miembros del equipo de Howard Carter, que era el arqueólogo inglés que trabajaba en la tumba, pero sí de personas que de una forma casual accedían a visitar este lugar y fallecían, muchos de ellos por afecciones de tipo respiratorio. Con el paso de los años se realizaron una serie de investigaciones y se detectaron en muchos elementos orgánicos que aparecieron en la tumba, como los muebles, la madera de los muebles, los alimentos, tejidos, etcétera, restos de un microorganismo, un hongo que es el Aspergillus, en concreto el Aspergillus niger, que muy posiblemente fue el detonante de estas muertes. Hay que pensar que por el proceso de la putrefacción el hongo aparece de forma natural en estos elementos orgánicos, en estos elementos, como decía ahora, la madera o de los muebles, etcétera, y que es capaz de permanecer latente durante siglos en un espacio cerrado a una temperatura ambiente normal y controlada, como lo que sucedía dentro de lo que es la tumba de Tutankamón, y reactivarse de forma automática y también de forma natural al contacto del nuevo oxígeno, lo que provocaba la aparición de este hongo. Doctor García Andrade, supongo que usted se protegerá bien cuando examine un muerto de estas características, ¿no? Y sobre todo otro factor que yo creo que influyó mucho en todas aquellas muertes, que es la emoción. La emoción mata, eso sin duda ninguna. Entonces esa emoción puesta en relación con el Aspergillus, pues evidentemente la posibilidad de producir un asma bronquial, pues es muchísimo mayor, y el asma bronquial va a determinar muchas veces una insuficiencia respiratoria y la muerte. O sea que yo creo que aparte de los hongos hay ese factor emocional que debieron de tener todas estas personas que bajaban a hacer ese descubrimiento, que para un experto en estas materias pues debe ser la gran aventura de su vida, ¿no? La gran emoción. Entonces, pero yo pienso que sí, el hombre es una unidad de emoción, de físico, de somático, entonces yo creo que yo valoro mucho la emoción,
porque muchos de mis muertos, de los que he estudiado, la causa de la muerte fue la emoción. Bueno, le invitaremos en otra ocasión a esta mesa para que hable de sus muertos. Muchísimas gracias, profesor García Andrade, y le emplazamos desde luego a una siguiente edición del Otro Lado de la Realidad. Nosotros continuamos trabajando en otros aspectos de cuestiones que ustedes nos mandan y nos preguntan. Hay imágenes que les han llamado mucho la atención, de las que han desfilado por este programa y que han sido objeto de preguntas que ahora Carmen Porter va a explicarnos. Una de ellas en concreto tiene que ver con un antropólogo que pasó por este programa, por José Manuel Revenga. Cuéntanos, ¿qué pasó en ese programa y qué es lo que nos pregunta? Pues en ese programa, Javier, mostramos unas imágenes. Había un grupo de chamanes haciendo una invocación a los espíritus a través de una hoguera, y salió de repente una imagen muy extraña. Cuando estaban grabando este vídeo no aparecía nada, tan solo se ve el fuego, a las personas que están haciendo ese ritual, pero Juan José Revenga, cuando hace la fotografía, en ese mismo instante en que se están rodando estas imágenes, sí, esa fotografía capta una imagen muy extraña, una especie de serpiente. Aquí la tenemos. Es decir, que en la filmación vídeo no se ve nada, pero sin embargo en la fotografía de Juan José Revenga aparece esa especie de serpiente extraña, ¿no? Efectivamente, además estaba invocando a la serpiente, todo hay que decirlo. Pues hemos recibido una nota de Miguel Carrillo. Él dice que tiene mucha experiencia sobre trucaje de fotos, de vídeo y de sonidos, y él cree que se trata simplemente de una fotografía movida. Dice que el efecto de fotografía movida es más frecuente en las fotos nocturnas, ya que el obturador de la cámara permanece abierto incluso varios segundos, y cualquier principiante de fotografía lo sabría. Hemos vuelto a analizar esta fotografía y nuestros expertos nos dicen que en este caso tenía que estar movida toda la fotografía, no solo esa imagen que sale del fuego, porque como vemos los chamanes aparecen ellos solos, no da la sensación que da la serpiente, que está como una doble imagen. Misterio, por tanto, ¿no? Por lo tanto, sí, aunque claro, contamos con la experiencia de Miguel Carrillo también, y si nos quieren mandar los análisis de esta fotografía, serán bien recibidos. Misterio también es la enorme participación con la que se ha acogido nuestra encuesta sobre las profecías, esa encuesta que nosotros tenemos para que ustedes participen desde casa en la página web de Telemadrid, www.telemadrid.es. Acuden ustedes a la pestaña de programas, buscan El Otro Lado de la Realidad, hacen clic allí y allí pueden votar en una encuesta, o podían votar hasta hace poco en una encuesta, sobre qué profetas o profecías les merecían mayor credibilidad. Es una encuesta que hemos arrastrado durante varias semanas y que ya, por fin, Carmen Porter nos ha traído los resultados de la misma. Carmen, ¿qué es lo que...? A mí me siguen sorprendiendo los espectadores, Javier. Yo creía que era Nostradamus, que era nuestra primera opción. Era nuestra primera opción y ha conseguido el 40,52% de los votos. San Malaquías era la segunda. Muy poquita gente, el 8,21% de los votos. Las niñas de Fátima, también mínima, 6,61%. Y La Palma se la lleva el Código de la Biblia. Un 44,66% de los votos creen que es el Código de la Biblia lo más fiable, las profecías o profetas que le parecen más precisos, Javier. Bueno, la Biblia va a ocupar un lugar, desde luego, especial también en esta parte del programa, porque nos vamos a adentrar en el asunto de las civilizaciones desaparecidas, de las causas de esas civilizaciones desaparecidas, y vamos a analizar algunos aspectos realmente curiosos. Contemplen estas imágenes, las habrán visto ustedes, pertenecen a una película de gran éxito, que es El día de mañana, que habla de la posibilidad de que un cambio climático repentino arrase con nuestra civilización. La pregunta que se suscita nada más ver estas imágenes: ¿cuántas veces ha sucedido esto ya en el pasado de la humanidad? Hemos sufrido otros cambios climáticos hace, por ejemplo, 9 o 18.000 años, que es la época en la que se calculan las últimas dos eras glaciales. Han desaparecido en esos periodos remotos del pasado culturas importantes. ¿Quedan algunos restos todavía o quedan recuerdos de esas catástrofes, de esas inundaciones súbitas en los mitos del diluvio que se encuentran en todas las culturas del planeta? Bueno, son preguntas que están ahí, por las que ustedes también nos han cuestionado en estas últimas semanas y que desde luego vamos a trasladar a nuestros invitados en la mesa del otro lado de la realidad. Hablábamos antes con
el profesor Federico Lara Peinado sobre el asunto del diluvio. Hemos dejado ahí un poco la cuestión abierta. Profesor Lara Peinado, este asunto del diluvio, que usted ha estudiado muy bien relacionado con Sumer, se encuentra en muchísimas culturas de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad y de nuestros días. Se han contabilizado 270 versiones de diluvios universales a lo largo de todo el planeta. No solamente en la antigua Mesopotamia, sino también en la Polinesia, en América. Pensemos que los chinos también tuvieron su creencia en un diluvio universal. Los hindúes también creyeron en un diluvio universal, con nombres específicos, porque el Noé bíblico tiene muchos nombres a lo largo de las distintas culturas, y desde luego pues la ciencia deriva entre los que creen a pie juntillas la existencia de un diluvio y los que totalmente la niegan por ser una fábula moral y un absurdo. Pero, de hecho, el que la memoria colectiva universal de esa manera tan insistente haya creído en ese diluvio universal, pues nos hace pensar seriamente en él. ¿Usted cree que ha podido existir esto que comentábamos antes, de que cambios climáticos en el pasado del planeta puedan haber generado esa idea del diluvio y haberlo grabado a fuego en nuestro inconsciente? Yo creo que en la existencia de diluvios parciales. Ajá. Las últimas investigaciones efectuadas en el Mar Negro, parece ser que por un taponamiento de los sedimentos fueron presionados por el mar Mediterráneo. Ello hizo que inundara el Mar Negro, entonces un lago de agua dulce, según los experimentos de Ryan y los estudios de los geofísicos norteamericanos, y a partir de ahí se desencadenó hacia Mesopotamia, que fue donde allí se puso por primera vez por escrito. Diluvios parciales ha habido en otras épocas, igual que elementos de cambios climáticos asociados a pestes y hambrunas. Por ejemplo, en la historia antigua una fecha clave es el año 1200 a.C., que dio origen pues a la desaparición de la importante cultura hitita, a la presencia de los pueblos del mar, últimamente cuestionados por los egiptólogos, pero que fue un corte uriato entre lo sucedido antes de 1200 con las grandes culturas de los sumerios, acadios, asirios y babilonios, y las culturas posteriores, sobre todo incardinadas en el antiguo Egipto. Por tanto, catástrofes climáticas, hambrunas. Hay un texto de Meremtaj que envía barcos con cereales a los hititas sobre el 1200 debido a estas circunstancias. Por tanto, la incidencia geográfica es fundamental en la evolución histórica. Hay unas imágenes que me gustaría que vieran. Son imágenes submarinas captadas en Bimini, cerca de los actuales Estados Unidos, que se corresponden con una especie de muro sumergido que se extiende a más de 1 kilómetro por debajo del agua y que parece estar formado por bloques artificiales construidos por mano humana y hoy sumergidos probablemente por la subida de las aguas hace miles de años en esa región. Por supuesto, inmediatamente al contemplarse estas imágenes, son imágenes que proceden muchas de ellas de los años 70 y 80, pero que el muro todavía sigue ahí siendo objeto de exploración, son imágenes que inmediatamente dieron que hablar sobre otro mito universal, Nacho Ares, que es el mito de la Atlántida. Este tipo de ruinas sumergidas podrían realmente aclarar el misterio de que efectivamente existió una civilización grande en la antigüedad y que se perdió. Hombre, hay que partir de la base de que la única referencia histórica con la que contamos para la investigación del fenómeno de la Atlántida es apenas unas pocas menciones en un par de diálogos de Platón, el Critias y el Timeo del siglo V antes de nuestra era, y que no hay absolutamente nada más. Y además hay que pensar que esas menciones son muy fragmentarias, es decir, no han llegado hasta nosotros en su totalidad. A partir de ahí, lo que se ha hecho, entiendo que en una gran medida se ha especulado mucho con lo que podría haber sido de realidad todo aquel trasfondo histórico, posible trasfondo histórico de la Atlántida. Pero no me cabe la menor duda de que seguramente Platón, viendo una manera un tanto realista o bien intentando recrear una situación que podía haber sucedido efectivamente siglos antes que él, en el 9000, más o menos antes de nuestra era, es la fecha que él propone, sí que debió de existir una civilización, una cultura, lógicamente él dice avanzada
avanzada, pero avanzada para lo que es un griego del siglo V antes de nuestra era. Pero no es menos cierto, Nacho, que también en otras latitudes pasa como con el diluvio, se habla de civilizaciones desaparecidas. Estoy recordando los mitos de Mu, por ejemplo, en el Pacífico, ¿no? Sí, son tradiciones que efectivamente, al igual que, como comentabas, en el diluvio, encontramos en diferentes puntos del planeta. La descripción que hace Platón de la Atlántida, que decía que estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, situándolo, según muchos investigadores, más allá del estrecho de Gibraltar, donde estarían las columnas de esta divinidad, pues se ha buscado en lo que es el océano Atlántico. Las investigaciones también de muchos geólogos dan a entender que por debajo de las aguas del océano no hay restos de lo que podría interpretarse como una civilización antigua. Ruinas de este tipo no han aparecido solamente en Bimini, sino en Yonaguni, en Japón, investigadas por una serie de geólogos de la Universidad de Boston, que también luego han sido tiradas un poco por tierra, ya que esas estructuras aparentemente realizadas por la mano del hombre luego se demostró que era una serie de corrimientos naturales de placas tectónicas. En Japón, decías, pero también en Cuba. Hablábamos hace algunas semanas con una embajadora cultural cubana de excepción, con la prima bailarina absoluta del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, probablemente la última gran diva del ballet que todavía está viva entre nosotros. Y Alicia Alonso se nos reveló como una apasionada de todo lo que tiene que ver con los enigmas del hombre y de la civilización, y por supuesto estaba muy al corriente de un descubrimiento arqueológico por el que le preguntamos inmediatamente, y que tiene que ver con otras ruinas submarinas. Vamos a escucharla. En Cuba se ha hecho un descubrimiento recientemente que puede entroncar con la Atlántida. ¿Nos lo podría explicar? En la parte de Cuba, en Pinar del Río, en la punta, la parte que está para hacia México, se han encontrado, y no han podido indagar bien, porque es muy profundo, muy profundo. Se dice que ahí, en una época, Cuba estaba unida a México, era toda una pieza, y parece que cayó un meteorito muy grande, de una potencia inmensa, y hundió todo aquello. Algunas veces dicen que todo lo que había maya, de la civilización maya, se hundió ahí, o no sabemos. Pero el hecho es que encontraron y se vieron algo de unas estructuras que en la forma que estaban y que están hechas y que están cortadas y puestas, luce una cosa hecha por un pensante, por un cerebro. Pero es tan profundo que para estudiarlo tendrían que tener aparatos especiales que nosotros no tenemos, y no sé, se dijo algo de eso, se habló, y sé que Francia y otros países fueron, pero se han quedado callados. Porque si es verdad que lo que hay ahí es una ciudad sumergida, cambiaría la historia del mundo. Con Alicia hablamos de muchas más cosas que iremos desgranando en próximos programas, porque fue una de esas entrevistas realmente intensas. Intensas también son las preguntas que ustedes nos envían relacionadas con este particular, con el asunto del diluvio. Carmen Porter, hay otras, ¿verdad? Hay muchas preguntas. Por ejemplo, la de Sebastián Fernández, que nos preguntaba si todas las destrucciones del pasado habían sido de lluvia o había habido de otro material. Bueno, profesor Lara Peinado, sobre esto también hay leyendas e información, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, de las 270 versiones en 70 idiomas distintos que recogen la existencia de un diluvio universal, todas coinciden en un diluvio de agua, excepto la versión del islamismo. El Corán, en la Sura 71, pone en boca de Noé, que allí es contemplado como un profeta, que la destrucción universal será por fuego. Por tanto, la idea de destrucción es común en todas las culturas, pero tan solo que sepa yo, una es por fuego. El resto todas coinciden en ser destrucción por agua. Hay tradiciones sobre la Atlántida, veíamos en Cuba, hablábamos antes de esas ruinas de Japón, en Bimini, en la Antártida incluso, pero también una de las teorías más notables y más aceptadas y más discutidas es la posibilidad de que la Atlántida en realidad se hubiera encontrado mucho más cerca de lo que pensamos.
pensamos, incluso en el Mediterráneo. Y a ese respecto le preguntábamos hace algún tiempo a Paulino Zamarro, un investigador de la Atlántida español que tiene una teoría muy peculiar, sobre qué evidencias geológicas existen al respecto para defender la idea de la Atlántida mediterránea. Si el Mediterráneo en algún momento sufrió alguna aluvión, alguna inundación, y él cree que sí, y que uno de los escenarios de ese aluvión fue el estrecho de Gibraltar. Nos lo cuenta. La Atlántida desaparece cuando se rompe el istmo de Gibraltar. Al romperse el istmo de Gibraltar, irrumpe las aguas del océano Atlántico violentamente en el Mediterráneo y sube el nivel del mar muy rápidamente. Y entonces en ese momento desaparece, si no toda la Atlántida, sino por lo menos las partes llanas y más bajas de la Atlántida. Paulino Zamarro se muestra muy optimista sobre la futura ubicación de la Atlántida. Él cree que ese descubrimiento se producirá más tarde o más temprano en torno a la región isleña de Minos. Nos lo cuenta. Pues bueno, no estaría de más hacer una expedición arqueológica a donde estaba la Atlántida. Realmente la profundidad no es muy grande hoy día, con los medios que hay se puede conseguir bajar y se pueden encontrar restos arqueológicos seguramente, aunque no hay que esperar que esos restos arqueológicos sean a lo mejor deslumbrantes. A lo mejor son simplemente alguna casa señorial o poco más. Bueno, la Atlántida es la eterna búsqueda, sin duda, y ustedes nos seguirán preguntando también, de eso estamos seguros, por los nuevos avances en la investigación de este continente perdido. Cuando se produzca algún descubrimiento, volveremos a convocar, desde luego, a nuestros invitados a esta mesa de trabajo, tanto al profesor Lara Peinado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, como también a Nacho Ares, que no sé cómo verá este asunto de la Atlántida mediterránea. Una posibilidad más. Una posibilidad entre muchas. Una posibilidad entre muchas. Bien, ojalá todo esto se aclare pronto. Carmen Porter, te emplazo a la semana que viene y a que sigas recogiendo toda esta información que nos envían semana tras semana nuestros espectadores. Que sí. Aquí estaremos dando respuesta cada semana a esas preguntas, a esas cuestiones y a esas fotografías tan misteriosas que nos envían. La aventura, por tanto, del otro lado de la realidad continuará aquí dentro de 7 días. Gracias por acompañarnos. Es una pregunta constante de nuestros espectadores, Javier. Hay cierto miedo a esta figura diabólica, pero también ciertas preguntas porque no se sabe muy bien de qué forma actúa Satanás. ¿Es verdad que en la actualidad sigue actuando, sigue habiendo posesos o es cosa de siglos anteriores? Es una de las preguntas que nos hacen nuestros espectadores, ¿exorcistas oficiales en España? Pues esa misma pregunta la vamos a trasladar inmediatamente a uno de nuestros invitados. Es el padre José Antonio Fortea, sacerdote, teólogo especializado en demonología, demonólogo, y que hace algunos años presentó su tesis El exorcismo en la época actual. También es autor de este tratado de demonología, Summa Daemoniaca, un estudio exhaustivo para teólogos sobre esta cuestión. Padre Fortea, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Le quería preguntar o trasladar esta pregunta que nos hacía Carmen Porter. ¿Es verdad que existen en la actualidad exorcistas oficiales, por decirlo de alguna manera, que trabajen en estos casos? Sí, desde luego eso no presenta ninguna duda. En la Europa más civilizada y más racionalista, en Estados Unidos, hay sacerdotes especializados en tratar este tipo de casos. En Nueva York, Londres, en Alemania. Hay sacerdotes, pocos, muy pocos, pero los hay. Usted lleva unos años trabajando con esta clase de casos que probablemente algunos compañeros suyos de sacerdocio no se atreven a tocar porque son casos bastante impresionantes, y en el ejercicio de su profesión sí dice haber encontrado algún caso de posesión demoníaca en el plató del otro lado de la realidad. Él es catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, académico de la Real Academia de Medicina, director del Instituto de Psiquiatras
psiquiatras de lengua española, autor de innumerables libros, una auténtica eminencia en cuestiones psiquiátricas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estos síntomas de no atreverse a entrar en una iglesia, tener fobia a los objetos religiosos, ¿tienen alguna explicación psiquiátrica o hay que recurrir a la posesión diabólica? Bueno, desde mi óptica, desde luego tiene una explicación psiquiátrica. Generalmente se trata de cuadros de delirio, algunas veces acompañados de alucinaciones, y realmente yo los cuadros que he tenido en este sentido de delirio, alucinaciones, muchas veces delirios alucinatorios de posesión diabólica, son realmente accesibles a un tratamiento psiquiátrico. Es decir, que entran dentro de la psicopatología. Hoy la psiquiatría, pues podríamos decir psiquiatría demonológica, pues realmente es una psiquiatría en donde la demonología se interpreta a la luz de la comprensión, y la comprensión nos lleva a captar estos fenómenos supuestamente demoníacos como diríamos, para simplificar, fenómenos delirantes, fenómenos alucinatorios, trances histéricos, etcétera. Incluso las personas normales, totalmente sanas, pueden tener alteraciones de real, ¿no? La verdad es que la cantidad de casos que uno ve que no tienen nada que ver con el demonio es tan grande que yo entiendo que exista este escepticismo, pero sí que a lo largo de estos años unos pocos casos presentan todos los rasgos que la Iglesia determina como posesión diabólica. Si tuviera que elegir alguno de esos casos, ¿nos podría describir alguno de esos casos de verdadera posesión diabólica que usted ha visto? ¿Tienen algo que ver con lo que vemos en la pantalla grande, en la pantalla del cine, cuando vemos películas como El Exorcista? Pues el caso típico, lo que podríamos llamar caso tipo, es una persona sin ningún problema psiquiátrico nunca, y que a raíz de un acto esotérico, Ouija, espiritismo, santería afrocubana, ritos de la New Age, cualquier tipo de acto en el que se invoca espíritus, de pronto presenta unos rasgos que son que se siente mal al entrar a una iglesia, que no soporta un crucifijo que había tenido siempre en su casa, que repentinamente, sobre todo por la noche, a solas, en casa, pone los ojos en blanco y comienza a hablar con otra voz. Eso es un caso tipo. Se aplica el exorcismo y esa persona vuelve a la normalidad. Cuando un caso es verdaderamente de posesión, ya puede estar siendo tratado por psiquiatras durante años, que la persona va a ser finalmente relegada como caso crónico. No sé si estos síntomas los identificará el doctor Francisco Alonso Fernández, nuestro siguiente invitado esta noche. Ciencias extraordinarias que en determinadas culturas también se interpretan como fenómenos sobrenaturales. Es decir, que en este terreno yo creo que hay una doble óptica para contemplar estos fenómenos, la óptica sobrenaturalista y la óptica naturalista, y naturalmente la psiquiatría se encuentra dentro de esta última. Carmen Porter, ¿qué cosas nos preguntan relacionadas con esta cuestión? Pues vamos con las preguntas de los espectadores. Joel, por ejemplo, desde Bilbao nos dice: hola, os sigo siempre y me encantan los temas de miedo. Por eso he ido a ver la película del Exorcista y me han surgido varias dudas. ¿De verdad el demonio puede poseer a una persona? Si es así, ¿cuáles son los síntomas que tiene un poseso? Padre. Bueno, yo soy muy escéptico. Es más, dado el ministerio que realizo de recibir a esas personas que vienen a mí pidiendo consejo, pidiendo ser analizado su caso, debería decir que tengo que ser escéptico y escéptico profesional, viendo todas las posibilidades. Entonces sí, yo después de ver cientos y cientos de casos, conozco muy bien lo que ha comentado el psiquiatra y me parece muy lógico porque si uno lo que ha visto son esos cuadros delirantes, pues uno dirá, ¿por qué tengo yo que creer lo que no he visto? Y a mí eso me parece una postura completamente lógica. Lo que pasa es que en mi caso, digámoslo así, es el caso como el de un psiquiatra al que le envían los casos psiquiatras cuando dicen esto.
Magnífico día para un exorcismo. Prepárense para un viaje a lo desconocido. Un viaje que tiene como leitmotiv las preguntas que ustedes nos han hecho llegar en estas últimas semanas. Uno de los temas más reiterados, probablemente por el estreno en estas fechas de la precuela de la película del Exorcista, ha sido precisamente qué hay de verdad detrás del fenómeno de la posesión diabólica y de si existen realmente en pleno siglo XXI sacerdotes exorcistas que todavía se dedican a combatir al diablo. En nuestra mesa de trabajo hemos reunido a auténticos expertos que nos van a hablar de esta cuestión y lo vamos a hacer al hilo de sus preguntas. Precisamente por eso, en toda la edición del Otro Lado de la Realidad de esta noche, contaremos en esta mesa con Carmen Porter, nuestra compañera. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Es verdad que el Exorcista ha suscitado muchísimas preguntas de nuestros espectadores. El demonio, Satanás, Belcebú, siempre